Buenos días, mi nombre es Wendy Juárez, soy estudiante de la UABC y la materia que estoy tomando es Modelos Alternativos en Educación. A continuación les presentaré una presentación sobre la evolución y desarrollo actual de la educación a distancia y el papel de los medios para su optimización. Conceptualización de las modalidades de educación abierta, a distancia y virtual. La educación a distancia. La educación a distancia apareció en el contexto social como una solución a los problemas de cobertura y calidad. Había quienes deseaban beneficiarse de estos avances pedagógicos y científicos que habían alcanzado ciertas instituciones, pero eran inaccesibles por la ubicación geográfica y los altos costos de esas sedes. La educación a distancia evolucionó y trajo consigo nuevas formas de enseñar y aprender. Aquí vemos una figura número 1 de la evolución de la educación a distancia. En la primera generación vemos la educación epistolar, que ella era con materiales impresos. La segunda generación es la educación audiovisual, integración del audio y el video a los materiales impresos. La tercera generación es la educación basada en las TIC, integración de las TIC como soporte de los procesos formativos. Aquí ya vemos cómo se van implementando estas herramientas muy importantes para la educación. La cuarta generación es la educación basada en web, que es la integración al proceso de aprendizaje de wikis, blog, webquest y conferencia en web, redes sociales, plataformas de aprendizaje en línea, entre otras cosas. Y la quinta generación es la educación interactiva. Aquí vemos la integración de la web semántica a los procesos de aprendizaje, telepresencia, inteligencia artificial, mundos virtuales, realidad aumentada, animaciones 3D, entre otras cosas. La educación virtual. La educación virtual o educación en línea se refiere al desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. Aquí en esta educación no necesariamente tiene que estar presencialmente el docente como el alumno. Esta educación va apoyada en las TIC como pues igual una nueva forma de enseñar y aprender. Aquí vemos varias diferencias de la educación a distancia y la educación virtual. Una de ellas, por ejemplo, es que en la educación a distancia tradicional es desde cualquier espacio físico y la educación a distancia virtual es la aula de clase pero virtual. O sea, como ya lo mencionaba, no necesariamente tiene que estar presencialmente el alumno y el profesor en ese mismo espacio, sino que puede ser desde sus hogares, sus trabajos, y se conectan en línea para tener esa clase virtual. También no hay un tiempo indeterminado, no es pongo una hora fija de tal a tal hora te doy clase, tú vienes y te doy clase, sino que puedo darte clase a cierta hora que sea preferible para ti y que se acomode a tus tiempos. O te puedo dejar el material que vas a necesitar para que tú después lo mires y hagas tu tarea o tus trabajos. También en la educación a distancia tradicional, el material, por ejemplo, es la correspondencia, radio, televisión, teléfono, es la forma de comunicación. Y en la educación a distancia virtual son los foros, el chat, el correo electrónico, entre otras cosas. El estudiante es autónomo en la educación a distancia virtual y en la educación a distancia tradicional es guiado. En la educación a distancia tradicional el material es impreso,
y el material es electrónico en la educación a distancia virtual. Inicio y desarrollo de la educación a distancia a nivel superior. Según los planteamientos de Facundo 2003, como se citó en Young y Bedoya 2016, la educación a distancia a nivel superior en el mundo se desarrolla en el siglo XX alrededor de los años 70. Las primeras experiencias formales datan de comienzos de la década de 1940, con la creación de la primera universidad en Sudáfrica, que es UNISA. Los primeros desarrollos sistemáticos de la educación a distancia surgieron en la creación del programa de formación integral. El segundo gran desarrollo de la educación a distancia en Colombia se dio en 1972, y entre el siglo XX y el siglo XXI, al encontrarnos en la tercera generación de acuerdo a la evolución de la educación superior a distancia, como anteriormente ya lo hemos visto, surgió la llamada educación virtual. La educación a distancia en América Latina. Al observar la creciente oferta de programas en línea en América Latina, se podría pensar que la resistencia política o normativa frente a la modalidad va decreciendo y que las oportunidades del fomento de esta modalidad deben de ser aprovechadas. Desafíos y oportunidades en relación con la oferta de este tipo de programas especializados. La población estudiantil en la bien llamada sociedad del conocimiento conduce a uno de los retos de las instituciones educativas, que es estar preparados ante la demanda de estudiantes al nivel superior con el crecimiento de la tecnología. Yo pienso que es bien importante estar equipado para estas tecnologías, porque muchas veces pueden haber problemas. Por ejemplo, ahorita actualmente, como lo estamos viendo, puede haber problemas en la sociedad, en la salud, que nos impida ir a la escuela y que tengamos que recurrir a la tecnología. Entonces, debemos de adaptarnos a los nuevos sistemas de producción. Retos y oportunidades. Adaptación a los nuevos sistemas de producción, de generación de conocimiento y de necesidades de formación. La necesidad de brindar mayor cobertura educativa con calidad y flexibilidad. Contar con profesionales capacitados para liderar y gestionar programas y proyectos de educación en ambientes virtuales. Como ya lo mencionaba, es muy importante contar con estas herramientas de la tecnología, porque puede ser una manera en la que la nueva generación esté tomando estas clases, se esté desarrollando. Debemos de adaptarnos como estudiantes, debemos de adaptarnos a estas nuevas modalidades, a este nuevo conocimiento, y además poder ser capaces de liderar y gestionar programas y proyectos, como aquí bien lo menciona, de educación en ambientes virtuales.